Bienvenido a un nuevo capítulo de Telescopia, donde damos una mirada más allá de lo evidente. Tuvimos una breve pausa por varios compromisos, varias visitas. Fuimos a un evento en Colombia, nos reunimos con varios partners, tuvimos una visita con algunos clientes en los partners y estábamos cerrando algunas cosas interesantes que conversaremos para acá más adelante. Y bueno, eso nos obligó a hacer una breve pausa de unas pocas semanas. Pero regresamos acá con uno de nuestros principales partners, con Rubén Ángel, que ha participado en varios capítulos, lo hemos nombrado varias veces. Es un buen amigo de la casa y forma parte de Ingedaca de manera colaborativa con su empresa Humana Consulting. Un poco para entrar en contexto, Rubén Ángel trabajó en uno de nuestros clientes donde estamos ahorita trabajando en un proyecto muy interesante, muy bonito y nos está ayudando con toda esta parte de gestión del cambio. En ese cliente duró 12 años trabajando, así que lo conoce bastante bien y sabe cómo manejarlo, cómo integrarlo y cómo hacer este cambio efectivo, y es una muy buena oportunidad para que estos productos escalen y sean una referencia. También duró casi 7 años en Roche y desde Chile creó la empresa Humana Consulting, que se encarga de toda esta parte humana, todo lo que tiene que ver con esta parte del cambio. Y acá tengo una frase que coloca en su página que me llamó bastante la atención, que dice: somos una especie única en el planeta Tierra. Somos capaces de pensar, crear y desarrollar tecnologías que transforman el mundo que nos rodea. Tenemos en nuestras manos la capacidad única para hacer una diferencia significativa en el mundo y dejar un legado duradero. Así que con esta frase doy introducción a Rubén Ángel. Bienvenido, Rubén. Andy, como siempre, un placer estar aquí contigo. La verdad que, bueno, a mí me encanta, como te lo he dicho en varias oportunidades, el espacio que has creado con Telescopia. Creo que le has venido dando una forma muy particular y muy útil al mundo, al mundo de la tecnología, de la producción de nuevas cosas, de bienes, de la forma como hacemos las cosas desde los centros productivos en distintas organizaciones en el mundo. Sé que has convocado a gente que interesada en esto, pues está permanentemente reflexionando en cómo mejorar y cómo hacer las cosas mejor. Nosotros, desde Humana, como tú lo señalas, bueno, partimos de ese hecho, ¿no? Los humanos tenemos como especie esa capacidad única de intervenir, como lo hemos hecho en el planeta, ¿no? Con sus pros y sus cons. Hoy día vemos mucho las consecuencias negativas. El impacto no siempre ha sido el mejor y creo que cada vez estamos tomando más relevancia en relación a eso. También creemos que, bueno, estamos viviendo una época donde lo tecnológico ha crecido exponencialmente, donde nos toca cada vez en cada interacción que tenemos entre nosotros mismos, en interacción con el medio ambiente. Y por eso dijimos, creo que hace falta un esfuerzo adicional para entender qué es lo que está ocurriendo allí y desde esa perspectiva, bueno, tratar de acompañar a las organizaciones y sobre todo a los seres humanos que la conforman para que ese proceso, dada la intensidad, dada la escala que tiene, lo podamos hacer de la mejor manera posible, ¿no? Partiendo de esa condición humana. Sí, Rubén, hace poco estuve leyendo una entrevista que me compartiste del diario La Nación. Ese diario creo que es argentino, ¿no? Así es. Que entrevistaron al presidente de Mercado Libre, uno de los fundadores de Mercado Libre. Fue bastante interesante porque me veo reflejado en muchas cosas que él dice. Tú y yo hemos conversado y me entrevistaste en uno de tus podcasts de cómo hacemos en este entorno para hacer lo posible. Y bueno, en este caso, con la persona de Mercado Libre, veo una frase que me llama la atención que dice: hacedores que inspiran y, y te hacen ver más allá de lo evidente, como dice el lema de este podcast. Así es. Y entonces te das cuenta que los problemas no los tenemos solo nosotros, no es solo nuestro entorno, con toda esta crisis política, y que así tuviéramos condiciones ideales, igual hay unos retos importantes. Y él muestra una frase acá bastante importante que es 50% estómago, 50% esfuerzo. Entonces, la actitud es bastante importante y por eso el acompañamiento de Humana, porque Humana
específicamente Rubén, se sentó conmigo muchísimas veces a entender hacia dónde vamos, a ver qué era posible, a entender al cliente, a saber cómo capturar sus necesidades más allá de un producto valioso. Y como dices tú siempre, Rubén, no solamente son gadgets que adquirimos, Mm. o sea, no solamente son elementos de tecnología que son necesarios, sino cómo esto nos resuelve los problemas. A partir de estas conversaciones que hemos tenido, logramos diseñar un producto customizado a ese cliente y fue cuando obtuvimos nuestro primer sí. Y aquí tengo una frase también del presidente de Mercado Libre que dice, cuanto más me dicen que no, más energía me dan porque ahí está la oportunidad. Y es verdad, y complemento con otra frase que dice, la oportunidad se produce cuando muchos creen que va a pasar algo y otros creen que va a pasar lo contrario, pero uno está del lado correcto. Entonces, con estas pequeñas frases, Rubén y yo sabíamos que estábamos del lado correcto de lo que se necesita ahora, de hacia dónde va el mundo, y no porque nos la sabemos todas, sino que además hemos trabajado de manera colaborativa con las personas que están haciendo, con esos hacedores que inspiran, como Ignacy que nos acompañó, María Pascual que nos sigue acompañando, bueno, ellos nos siguen acompañando, nos dan visibilidad de qué está pasando en Europa, amigos en Estados Unidos que tienen proyectos importantes y nos asesoran y nos dan más o menos la orientación de qué deberíamos estudiar. Y cierro esta parte para arrancar con los servicios y con qué hace Humana Consulting, cómo nos acompaña, con otra cosa que me llamó muchísimo la atención y es que le preguntan, ¿qué consejo le darías a un chico si te pregunta qué debería hacer yo de grande? Y el único consejo que él le da es saber aprender. Y ese saber aprender para mí es indispensable porque yo soy ingeniero, tú más o menos conocen mi perfil en las otras entrevistas, soy ingeniero, ahorita estoy como candidato doctoral en automatización y control. Y toda esa educación formal no es simplemente un papel que posiblemente te pueda abrir algunas puertas, que pueda alimentar tu perfil de LinkedIn, pero si tú no tienes la capacidad de reinventarte, ese papel no sirve de nada. Lo hablamos hace poco, Rubén, en donde yo considero que lo que aprendí en la universidad, muy poco de eso uso. O sea, anteriormente, si a un joven le preguntábamos qué deberías hacer, bueno, por lo menos estudiar programación, sin duda, era como un éxito asegurado, porque la programación era lo que venía. Yo creo que ahora con este tema de inteligencia artificial, ya la programación no es eh, la herramienta indispensable. Yo creo que saber aprender y saber por dónde nos vamos es más importante. Y bueno, todo estos temas de IA nos preguntan, ¿nos va a dar más oportunidades o nos va a quitar oportunidades? Y cerrando la idea, él mismo comenta, quien la rechaza, para quien la rechaza es una amenaza, porque quien la rechaza es el que no quiere aprender, el que solo tiene miedo, en vez de buscar las oportunidades. Entonces, en función de esto, Rubén, ya creo que no es necesario trabajar tanto el producto, sino cómo Humana Consulting nos acompaña para que esta solución de integración de datos, de integración de los procesos operativos, de los diferentes departamentos y esta nueva manera de gestionar la información potencia la productividad, cómo Humana Consulting nos acompaña en esta etapa. Sí, yo creo que tú has tocado por lo menos tres dilemas en los cuales nosotros hacemos foco cada vez que tenemos un acompañamiento o una intervención organizacional a partir del hecho de lidiar con el entorno. Y el primer elemento que tú mencionas es el tema de cómo esos equipos gerenciales, cómo esos equipos de liderazgo, cómo esos seres humanos que están organizados en sus distintas estructuras enfrentan la realidad. Porque una de las cosas, el primer obstáculo que típicamente vemos es el hecho de que la gente o los líderes o las personas en general, los dueños de empresas, eh, frente a las cosas que pasan a su alrededor, tienen dos opciones. O juegan a ganar o juegan a tratar de no perder, ¿no?
Y ese es un primer dilema que solemos ponerle a la gente para entender, incluso cuando estamos explorando cualquier opción, ¿no? Nos gusta acompañar clientes que quieran jugar a ganar y que parten de este principio. El entorno es como es. El entorno te plantea dilemas y te plantea situaciones que muchas veces no las tienes planificadas. Y eso cada vez va a ser más variable. Lo único que tú puedes controlar, lo único que tu equipo puede controlar es cómo reacciona a eso, cómo se adapta a eso. Y si ese primer algoritmo, vamos a decirlo así, está resuelto, ese es un cliente que tú puedes acompañar. Entonces, lo primero que hacemos es verificar ese tema, porque si ese cliente o si esa persona, si esos líderes no están en esa posición, es muy difícil llevar a cabo el proceso. Un cliente que vaya con miedo, un cliente que parta del supuesto de que adquirir tecnología es suficiente para montarse en esto, no está entendiendo el mundo tal cual como es. Entonces, ese es un primer elemento donde tratamos de discernir con el cliente en qué lugar estás. Ah, bueno, tú quieres pasar de jugar el juego para no perder a jugar el juego para ganar, entendiendo que tienes tú que adaptarte a las condiciones del entorno. Ahí nosotros comenzamos ese proceso de acompañamiento, tenemos elementos para medir cómo podemos llevar a cabo ese proceso, que es un proceso lento, intenso, pero lento, pero que cuando la organización se da cuenta de eso, genera un movimiento que hace que los resultados comiencen a ser expansivos. Un poco lo que está diciendo el líder de Mercado Libre, que es un buen ejemplo porque es una empresa referente después de muchos años, porque típicamente uno ve, te lo decía al principio de la conversación, uno ve el año 2024, pero cuando tú veías a este señor en una clase de Liesa, como lo vimos alguna vez que fue invitado de nuestro profesor de emprendimiento, por allá en el año 2001, tú decías, bueno, estos chicos ya estaban viéndose las posibilidades, pero estaban empezando. Entonces, visitaron Venezuela, estaban levantando capital, era otro contexto, y claro, tú los ves hoy súper exitosos, pero ha sido el resultado de haberse dado cuenta de eso muy rápido. El segundo elemento que también tenemos es eso que tú decías, el tema de entender los procesos de aprendizaje. El aprendizaje hoy día, bueno, sí, la titulación te sirve para tomar métodos y para tener unos referentes conceptuales y metodológicos que siempre ayudan, pero no son suficientes. El aprendizaje hoy es todos los días. Todos los días aparecen herramientas nuevas. Bueno, tú eres uno de esos líderes y emprendedores que está permanente estudiando nuevas cosas, que está descubriendo nuevas aplicaciones, algunas que no tienen mucho que ver directamente con tu quehacer, pero esa curiosidad permanente es el otro elemento. Ya no vamos a parar de estudiar y aprender, porque el día que eso pasa, la obsolescencia es muy rápida, te pasa por encima y en la medida que eso ocurra, pues no vas a poder llegar. Yo incluso veo gente que invitamos mucho a que eso ocurra dentro de las dinámicas de las organizaciones, a hacer el coaching reverso. Sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso, yo soy una persona ya de más de 50 años y para yo mantenerme al día, bueno, trato de hablar con gente más joven, trato de no solo hablar, sino de escuchar, de que me den perspectiva, ¿cómo resolverías esto? ¿Cómo haces esto? Mis hijas, que son, obviamente mis hijas son pequeñas, 9 y 13 años, les pregunto a veces, ¿cómo lo resuelves así? Entonces yo, por ejemplo, veo cómo Ana Julia, que es mi hija de 13 años, por ejemplo, en la incorporación de la inteligencia artificial, apenas vio cómo funciona ChatGPT, me dio tres vueltas y expandió de una manera increíble la aplicación en unas horas. Para mí ha sido un proceso lento, entonces, pero no, lánzate, o sea, es simplemente no tener miedo a descubrir cosas. Ese tipo de fórmulas para aprendizaje son claves hoy día, porque hoy el problema no está en disponer de las herramientas para llegar al conocimiento. El conocimiento está ahí, es mucho más abierta la posibilidad, es cómo tú reaccionas frente a ese conocimiento. Y por último, que tú también lo señalas, y que sobre eso, bueno, lo hemos visto, tú y yo hemos trabajado situaciones en las cuales todavía ves en mucha organización gente que cree que comprar la tecnología ya fue suficiente. Y ahí es donde la mayoría de los esfuerzos de transformación y de adopción tecnológica fallan. Yo he tenido clientes, lamentablemente, que se han quedado ahí, clientes para ser muy franco, no es que la caja esté bollante, pero yo prefiero cuando veo clientes así que están como muy obtusos en pensar que esto es solo entrenarse en la nueva tecnología, tú dices, no están entendiendo, prefiero no trabajar con ellos porque sé que no van a llegar a buen puerto. Yo prefiero un cliente que va poco a poco, que tú ves que quiere aprender progresivamente, que está dispuesto a fallar rápido, a aprender, a entender, a experimentar. Ese es el cliente que realmente tú ves que son los que se vuelven Mercado Libre, pues, que van en una, que tienen claridad de su visión, y que están dispuestos a aprender y ensayar. Ese es el tipo de aprendizaje que queremos acompañar tanto a sus equipos como a su gente, acompañándolos también con las formas distintas de diseñar las maneras de trabajar.
donde la gente se quita la charretera, donde las jerarquías empiezan a perder peso y lo empiezas a cambiar por modelos más colaborativos, más planos, con jefes que realmente están dispuestos a admitir que se cometen errores, que están dispuestos a agregar valor desde otra perspectiva. Ahí es donde nos vamos metiendo nosotros. Y eso hace que se genere un virtuosismo que, bueno, que es increíble para las empresas donde están. Unas llegan más rápido, unas llegan más lentas, pero cuando se montan ese camino, te das cuenta que pasan cosas maravillosas en poco tiempo. Porque ese es el otro tema, para cerrar el comentario, Andy, la dimensión de tiempo cambió y eso no lo hemos entendido. Lo que para mí antes eran, y tú lo viviste, pues tú eres más joven que yo, pero también te das cuenta que un año en estos modelos tan acelerados son los 10 años de hace tiempo. Es decir, la decisión que tú no tomes hoy ya te afectó un trimestre, ya te afectó 6 meses, ¿no? Y las cosas que dejas de hacer, porque el mundo está muy intenso. Entonces, ¿qué pasa? La necesidad de ir también en la cadencia de los tiempos hace que tú necesites visualizar de una manera distinta tu dimensión temporal, ¿no? Entonces veo gente que tiene muy claro a dónde quiere llegar, eso es fundamental, organizaciones que dicen vamos para allá, que tienen muy claro sus trámites de tiempo y que tienen muy clara la intensidad con la cual quieren trabajar. Cuando esa dimensión se pierde y sigues pensando que, bueno, yo puedo posponer esto, posponer una decisión, posponer una intervención, posponer, eso puede costarte un negocio, como le ha pasado a muchas organizaciones, ¿no? Que creen que esto no va a pasar, que creen que esto no va a llegar, que la competencia no me va a arropar. Y bueno, eso ha llevado el buen ejemplo del Mercado Libre, que yo lo veo muy acá en Chile, la intensidad con la cual Mercado Libre ha ido bregando para posicionarse como un marketplace increíble que superó a los monstruos de toda la vida. Pues. Llámese Falabella, Ripley, cómo se pelean por el talento, cómo tratan de mantener una cultura de trabajo realmente orientada por respetar al otro. Entonces, todos esos elementos hacen que el factor humano siga siendo la diferencia y por eso estamos nosotros ahí. Sí, Rubén, lo he vivido de cerca y hasta hace poco te comentaba que quería buscar una empresa que fuera un poco más pequeña, un poco, porque estábamos tratando de arrancar esta iniciativa por empresas más grandes que pensábamos que tenían una solvencia financiera y una madurez tecnológica un poco mayor y nos equivocamos. ¿Y en qué nos equivocamos? Básicamente en lo humano. O sea, Ujú, tú puedes ser una empresa con mucho capital y con muchos juguetes y la parte directiva, o sea, no sabe hacia dónde va. Entonces, hace poco nos han llamado para que mostráramos algunas iniciativas, mostráramos cómo vemos las cosas y se veía que estaban totalmente desconectados con la realidad, mientras otra empresa que es un poco más pequeña nos abrió las puertas para hacer una prueba piloto y compraron una prueba piloto sin saber que iban a recibir. De hecho, hace poco estábamos en una reunión para mostrar, mira, ustedes van a recibir esto y con esto van a poder hacer esto. Y eso es un riesgo que como organización en un mercado como el que tenemos, que está un poco más pequeño, que no es que sobra el dinero, eh, te das cuenta de que en esa parte humana hay un interés en hacer las cosas bien. Y, y no es que estemos inventando el agua tibia, estamos integrando procesos, estamos buscando la manera de optimizar, de ser más productivos, y eso es súper necesario porque con una herramienta que no sé cuánto puede costar al año y no me voy a atrever a poner números, pudiéramos ahorrar 10 o 20 veces lo que estamos invirtiendo. Entonces, veo que aquí lo humano es súper indispensable. La semana pasada nos invitaron a, una, a un evento donde iban a mostrar innovaciones, temas de sostenibilidad y cosas en una de las empresas. Y de verdad las expectativas eran bastante bajas. O sea, sabíamos que lo que iban a mostrar ellos no tenía sentido. O sea, que tú me muestres unos paneles solares ahorita porque estás ahorrando algo de CO2. O sea, yo creo que esa etapa pasó hace 10 años. Ahorita ujú, estamos en, ahorita estamos en la etapa de interpretar los datos de manera automática, de tomar decisiones con información ya procesada, integrando procesos. Y tú estás ahorita mostrando como un gran logro unos paneles solares o una iniciativa donde ya el cartón lo utiliza ahora de esta otra forma y ahorras 3% de cartón. Entonces, en esta parte de lo humano y entendiendo que las organizaciones irán más rápido o menos rápido
de acuerdo a sus líderes. ¿Cómo está trabajando esta manera de integrar los líderes para que nos acompañe a generar tracción y hacer que las cosas pasen? Mira, una de las herramientas que utilizamos con mucha fuerza y que ha ganado mucho terreno tiene que ver con el análisis de redes organizacionales. Usamos herramientas para verificar desde el punto de vista colaborativo quién quiere trabajar con quién, por ejemplo. Eso a nosotros nos da una información tremendamente potente para descubrir en cada organización quiénes son esos catalizadores reales de colaboración dentro de las organizaciones. El eslogan nuestro es, le ponemos cara a la colaboración a partir de lo que la gente identifica. Entonces, prácticamente lo que estamos es pensando en buscar, eh, cuando tú, por ejemplo, hacemos preguntas de este tipo, si tuvieses que trabajar con un equipo que se encargue de innovar, de crear la idea que va a hacer que esta organización dé un salto cuántico, de un salto impresionante, ¿con quién te gustaría trabajar? Entonces, eso de una vez te da información de quiénes son esas personas que promueven, por ejemplo, el cambio. O si quisieras trabajar con alguien que quisiera conseguir resultados muy rápido, identificas quiénes son esas personas. Y lo más interesante, y siguiendo un poquito aquella vieja película de Matrix, es que esos seres, esas personas con las cuales vemos cómo se cataliza la energía, la innovación, lo positivo de proyectos, consecución de resultados, no necesariamente son personas que están en la jerarquía en los niveles más altos, no necesariamente son personas que todo el mundo las ve, no, son personas típicamente que están como tras bastidores, que son profundamente colaboradores, que son enfocados y que no son los show de las organizaciones, no tienen los flashes en sí. Ahora, para tú llegar a eso necesitas hacer un estudio como este que te digo y que es súper divertido porque es producto de la participación amplia, libre, obviamente no obligatoria, de querer decir con quién te gustaría trabajar dadas unas características. Esa herramienta para nosotros ha sido fundamental, darle nombre y visibilidad a quienes son los artífices de tu colaboración, de tu innovación dentro de las organizaciones. Romper silos, por ejemplo, o equilibrar los silos también de manera importante, porque hay equipos que también hemos aprendido que hay que dejarlos trabajar solos, aislados, por ejemplo, para que sus resultados sean más rápidos y se visualicen de la manera adecuada. Entonces, eso nos ha permitido verificar ese elemento. O hemos también ayudado a entender, sobre todo con los equipos comerciales, cómo ellos sostienen relaciones colaborativas, tanto al interno de las organizaciones como con sus clientes. Entonces hemos aprendido que hay una serie de comportamientos claves para tú sostener información del mercado que no necesariamente pasa por una encuesta, que no necesariamente pasa por un indicador. A veces esos equipos comerciales que están como muy despiertos y que tienen vínculos potentes con sus clientes, les permiten adelantarse a acciones que van a cometer los competidores, por ejemplo, gracias a ese vínculo permanente y a esa comunicación abierta que solo ciertos tipos de equipos comerciales pueden aprender a capturar. Entonces, el vínculo colaborativo, el ancho de banda, tanto el interno como el externo, la velocidad de esas redes, hacen que tú vayas dos pasos más adelante siempre y que tu estrategia comercial, tu estrategia de innovación, tu estrategia para mantenerte en momentos difíciles o tu estrategia de reconocimiento hagan una diferencia. Y eso trasciende a que tú hagas encuestas de clima. De verdad que dadas estas ventajas, las encuestas de clima ya no te dicen mucho porque son como una foto muy particular, pero que no te dan información sobre la interacción de la gente. Aquí lo que tenemos que aprender a valorar es cómo la gente interactúa y de manera muy rápida y también cultivar conversaciones que sean conversaciones francas, conversaciones respetuosas, pero que vayan al hueso. Eso es lo que hacen las grandes compañías y es lo que hemos venido aprendiendo. También hemos aprendido que la burocracia mata. La burocracia mata la voluntad de querer hacer las cosas bien, mejor, más rápido, que las jerarquías a veces lo que hacen es frenar, son como los gatekeepers que también los aprendemos a identificar, gente que son cuellos de botella y que te matan, ¿no? Sobre todo con estas generaciones que vienen ahora a nuestras organizaciones, que no están dispuestas a tolerar muchas cosas, Andy. Es lo otro, estamos también navegando en un proceso donde nuevas generaciones, estos chicos de 20, 25 años comenzaron a llegar y que vienen con un mindset diferente, vienen a desafiar lo que esté, pero también de los que somos más maduros tenemos mucho que enseñarle a estas nuevas generaciones. Y esa fusión es lo que hace de verdad la diferencia. Si tú como organización no gestionas esos encuentros humanos entre posiciones distintas, mundos que se ven desde otra perspectiva, poco vas a aprovechar la capacidad que tiene esos que hacen que las cosas sucedan más allá de lo que tú inviertas, como tú decías. Ya no, el capital está disponible, la tecnología está disponible,
lo que hace la diferencia es cómo gestionar esas capacidades de la gente de manera colectiva, porque también eso es lo otro, que yo lo discuto mucho, por ejemplo, en mis sesiones de coaching con líderes o con profesionales, que la gente a veces tiene la idea que como sabe muchas cosas, tiene muchas capacidades, esas capacidades individuales no hacen nada, esas capacidades individuales tienen sentido en la medida que se engranan con otras personas, con otros colectivos. Y hay lugares, tú también lo viviste porque, como lo hablamos alguna vez, tu primera parte, digamos, profesional fue trabajarle en una empresa. Tú te das cuenta que hay empresas donde tú llegas con tus talentos y son los mismos talentos y esos talentos se expanden. Pero esos mismos talentos en otra organización con una forma de operar distinta, formas de trabajo distintas, cultura distinta, esos talentos se constriñen. Entonces, ¿qué es clave? No solo que tengas talentos individuales, sino que tus talentos tengan lugar en el mejor ambiente donde puedan florecer y donde puedan multiplicarse producto de la interacción con los demás. Hay organizaciones que permiten que eso suceda y hay otras que restringen que eso suceda. Y uno identifica rápidamente cuáles son las más burocráticas, las más jerárquicas, las que todavía dicen yo soy el gerente general, yo soy el líder de no sé qué. Cuando esas son las frases que tú escuchas en una organización, tú dices, no, aquí todo va a estar constreñido, no va a haber posibilidad. Y es lo que típicamente pasa. Hace poco dimos una charla en la Universidad Católica Andrés Bello y justo ese día conseguí una información, no recuerdo exactamente el número, pero que Apple había comprado alrededor de 16.000 empresas, algo así. Y cuando te das cuenta, bueno, y lo discutí contigo, eh, ¿para qué Apple necesita comprar 16.000 empresas si tiene el suficiente capital al número uno? Creo que todavía está de número uno, estaba compitiendo con Nvidia. Si yo tengo ese nivel de capital, yo podría adquirir muchos talentos. Y una de las cosas que tú me comentabas es eso, que las empresas tan grandes, llega un momento que se llenan de burocracia y estas empresas pequeñas le dan esa agilidad necesaria. Eso es un punto importante a revisar en estas organizaciones gigantes, cómo hacemos para destrancar cosas y hacer que la información fluya o que los procesos fluyan o que esta adquisición de nuevas herramientas. Y algo que me llama mucho la atención es lo que acaba de decir del vínculo colaborativo. El viernes pasado estuve en una conversación y una persona me dice, mira, si yo necesito ejecutar un proyecto, yo soy de ingeniería y la gente de infraestructura es la que tiene los planos actualizados, o sea, la información Ujú. actualizada de cómo está el proceso. Yo como ingeniería los diseño y una vez que están diseñados, ellos son los dueños de ese proceso y todos los cambios que hacen, ellos lo tienen a la mano. Y cuando yo necesito información para hacer una adaptación, otra ingeniería que me conecte con algo de eso, adquirir esa información es imposible. O sea, el 90% de las veces tengo que Mm. hacerlo yo desde cero porque como no lo necesitan ellos, no se van a poner a hacerlo para entregarlo a mi departamento. Entonces, eso es uno de los problemas que tenemos ahorita, me comenta él, que es lo que yo le digo, mira, esto lo resolveríamos con un modelo digital, por ejemplo, colaborativo, donde se integren varios departamentos y se vayan actualizando, todos participen y Tal cual. ya hay la tecnología para eso. Yo cierro esa conversación y ya no solo con él, sino con todos los que estaban participando, que estaban recibiendo el alcance de cómo el proyecto, en la importancia de trabajar de manera colaborativa. O sea, hay muchas disciplinas, muchas actividades y es imposible que todos sepamos de todo. En esa mesa estaba el especialista en todo lo que es la parte de energía, estaba el especialista en todo lo que es la parte de automatización, de ingeniería, etcétera. Entonces, la idea es reforzar cada quien su área y ver cómo me complemento con las habilidades del otro. Y es lo que nosotros hacemos acá. Yo no me meto en la parte de gestión del cambio. Mm. Para eso yo cuento con Rubén, a quien le tengo plena confianza y con quien nos integramos muy bien para tener una visión 360 de todo. Entonces, acá aprovecho este tema para dar introducción a una nueva etapa que preocupa bastante y los vi bastante preocupados el viernes. ¿Cómo hacemos con todo esto nuevo que nos está llegando? Nos abruma, hay demasiada información, demasiadas nuevas herramientas y ahora tenemos que formarnos. Y bueno, ese no nos formemos en todo, eh, evaluemos el reskilling, el upskilling y todos esos conceptos que tú manejas. ¿Qué recomendaciones nos das ahora en la parte de formación para que estos líderes y estos usuarios tengamos las herramientas y las habilidades necesarias
para poder consumir estas nuevas tecnologías y esta nueva manera de hacer las cosas. Sí, yo veo como dos cosas. Uno, la necesidad de que cada uno de nosotros tenga como una visión de cuál es la persona que se quiere, que quiere ser, digamos, en términos de habilidades. Hay un ejercicio que yo siempre le digo a la gente que haga y es que cada año, sobre todo cierre de calendario, si es el calendario chino, el calendario nuestro más occidental, judío-cristiano, en diciembre, te preguntes qué aprendiste durante este año, qué cosas nuevas sabes, para qué te sirvieron y te preguntes cuáles son las que quieres aprender el próximo año y te hagas ese plan de habilidades todos los años. Quiero aprender de inteligencia artificial aplicada a esto. Quiero aprender de análisis de data. Quiero aprender de cómo reforzar algunas habilidades conversacionales mías. Quiero aprender de nuevas herramientas, no sé, social listening, que en eso nos hemos estado metiendo y vamos a hablar un poquito de eso más tarde. Pero es como, ¿de qué necesito yo dado en la orientación que le quiero dar a mi carrera? ¿Qué me gustaría? ¿Qué me gustaría leer? Qué tipo de cosas me gustaría, y también buscar eso, eso desde el punto de vista individual, pero también habilitar esos espacios colectivos de aprendizaje. No te quedes solo. Ubica gente que se interese también por las mismas lecturas. Volver a una práctica vieja que era leer un mismo libro, tres, cuatro personas y discutirlo un viernes en la tarde o un jueves en la noche. No sé, ese tipo de comunidades de aprendizaje están teniendo como mucha relevancia en este momento. No vayas solo. Buscar esos espacios, no solo formales, que también son una buena oportunidad, pero a veces los espacios informales como los bootcamp han sido potentísimos, o los hackathon han sido potentísimos. Vean lo que pasa después de un hackathon, cuando se les pone un desafío a un grupo de gente que está, no sé, en el mundo de la programación, por ejemplo. Los hackathons dedicados al tema de ciberseguridad. O sea, son formas aceleradas de aprendizaje que dejan cualquier cantidad de experiencia y que te ponen a prueba como persona. Ese sería como uno de los temas importantes. Y lo otro es no tener temor, porque va a ser muy difícil saberlo todo. Vas a saber gotas de conocimiento. No te vas a poder dedicar y con esa a profundidad a un área en específico. Te vas a poder enterar de temas, vas a poder profundizar hasta un nivel que te da una serie de habilidades para, bueno, tú decías hasta dónde, pero no te angusties por el hecho de que no lo sepas absolutamente todo. Hoy yo creo que más que saberlo todo es saber combinar las cosas que se van aprendiendo. Cómo esto pega con esto. Y ahí voy a hablarte un poco de lo que estamos haciendo con Social Listening. Nosotros tenemos una herramienta que es el Leadership Circle Profile con el que medimos, vamos a decirlo así, una de las cosas que medimos es la coherencia de los liderazgos, cómo es su coherencia entre lo que dicen, lo que hacen, entre cómo inspiran, ¿no? Y eso después lo pegamos al tema de redes organizacionales. ¿Cuánta confianza tú como líder emanas alrededor? ¿O cuán lejos estás de ser una persona que es percibida como una persona de confianza? Esas dos cosas las combinamos. Y una tercera que ha surgido es que también en una sociedad transparente como la que estamos viviendo, es qué impacto tienes tú como líder en el marco de la sociedad. ¿Cuántas organizaciones hemos visto que caen, se van al piso, se destruyen por la falta de coherencia de sus líderes? Por temas éticos, por violaciones de algunas leyes, por haber prometido cosas que no cumplieron o por haber hecho algo que estaba fuera de los estándares convenidos. Y cómo cuando la sociedad se entera de esa incoherencia, se daña tu reputación. O cuando dices cosas que favorecen o no la posición de la organización en un momento determinado. También hemos aprendido a leer cómo se lee en el contexto social la posición, las decisiones, las acciones, el lanzamiento de nuevos productos, porque eso le da una coherencia a tu organización. Y eso es parte de tu capital también, que lo puedes incluso monetizar, le puedes poner un valor a cuál es tu reputación como organización fuera, la reputación que emanan tus líderes, la coherencia que tienen tus líderes, las decisiones que toman. Cuando se toma la decisión, eso que tú decías, que cómo se lee socialmente que una empresa como Apple compre otras empresas más pequeñas. Le da valor, le quita valor, la posiciona, no la posiciona. Cómo ellos manejan esos mensajes. Entonces, tratamos de ir desde lo micro en el comportamiento de cada líder, su interacción social dentro de la organización y su vinculación con el resto de la sociedad, que es un factor importantísimo, porque si tú no tienes el empuje de la sociedad, si no tienes ese endorsement de la sociedad en lo que haces, en lo que vendes, en cómo trabajas, en cómo actúas con tus propias personas, si no cuentas con ese endorsement, tu organización tiene la fecha también caducada, porque a veces hay castigos de la sociedad a ciertas organizaciones que no vuelven más nunca, ¿no?
producto de que perdiste la reputación. Así le cambias el nombre, así cambia, olvídalo, eso no vuelve. Entonces, esa es otra variable que cada vez está tomando también mayor relevancia. ¿Cuál es tu nivel de reputación? Y esa reputación no es de una marca, no es de unos productos. Es de los productos, es de la marca, pero es de su gente también y sobre todo de sus líderes. Entonces, por eso estamos ahora combinando también la lectura que se da alrededor en una mirada mucho más amplia, ¿no? Enseñando a la gente también a manejarse en ese sentido y entender que, sobre todo cuando se tienen roles de responsabilidad, bueno, lo eres todo y cualquier cosa que hagas bien va a ser aplaudida y va a beneficiar tu organización y lo que hagas a futuro, pero lo que hagas mal también puede ser castigado y pueden poner en riesgo la reputación de tu organización y los trabajos que están ahí implicados, ¿no? Es- Aquí hay dos variables que, bueno, dos ejemplos más que variables de eso que me está comentando y del social listening y el ecosocial, que ahorita lo hablamos a profundidad. Y tengo dos ejemplos. Uno, hace rato, casualmente, estaba hablando del tema de la energía eólica en España, Ujú. que, que hay estos espacios llenos de, de todos estos elementos que hacen un ruido y podrían estar afectando a la naturaleza, las aves. He escuchado muchísima información sobre eso. Por supuesto, no soy experto en el tema, pero tengo mi apreciación en donde hasta dónde somos capaces de llegar para cumplir con una tendencia, porque en algunos casos de verdad tiene un impacto social y en otros casos estamos siguiendo una moda para poner nuestra marca visible, etcétera. Entonces, el tema eólico, en mi caso, sin crear, sin poner una opinión acá, es un tema que se está revisando. Y el otro tema, que lo leí esta mañana en una noticia, es el tema de Toyota, que ha anunciado una reorientación en su política de diversidad, equidad e inclusión, donde dice que va a Mm. dejar de patrocinar eventos y desfiles LGBT. Entonces acá empezamos a entender que la sociedad está leyendo algo distinto. ¿Qué pasa? ¿Por qué está leyendo esto algo distinto? ¿Qué pasa con los valores de la sociedad? Porque en principio queríamos la inclusión, se nos está yendo de las manos, hasta dónde esa inclusión nos está ayudando como sociedad o más bien nos está perjudicando. Y esta iniciativa no nace aislada, esta iniciativa nace porque Toyota está leyendo qué está pasando con la sociedad. Pongo esto como introducción para ver ese tema de ecosocial. Si yo, por ejemplo, soy una empresa de tecnología industrial y me voy por la Agenda 2030, por cualquier rama, y me monto en esa ola, ¿qué podría pasar si yo agarro la ola incorrecta? O cómo estas herramientas de medición de las tendencias sociales nos ayudan a tomar decisiones en vivo de lo que está pasando con datos reales. Sí. Vamos, vámonos por allí un momento. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, claro, es que esta conversación es interesantísima porque es la combinación de tecnología y comportamiento humano, pues. Lo que tú hagas va a generar un impacto siempre y va a generar un impacto y va a generar una reacción de los otros. Va a generar un impacto, por ejemplo, en términos de información. La empresa tal hizo esto. Eso ya genera, para el que lo lee, genera un impacto y genera una reacción emocional. Eso es lo primero que vemos. Y hay muchas maneras de medir esa reacción emocional. Nosotros lo que hacemos con Social Listening, tú puedes tener dispositivos hoy día, que lo hemos hablado, hoy ya tienes tus cámaras, por ejemplo, si tú quieres saber cómo en un concierto, en una charla, en un congreso de tal tema, tú pones tus dispositivos, obviamente los declaras para leer reacciones de caras y ya los dispositivos pueden darte con inteligencia artificial un approach de cómo está llegando la gente a la charla. Pero además, si tú estás en plena charla, tú puedes tener esos dispositivos activos, que son cámaras que leen expresiones faciales y te van clasificando cómo la gente está reaccionando a tu charla en tiempo real, ¿no? Entonces, bueno, la gente está preocupada, esta expresión funciona de esta manera, esta otra, y eso te permite generar una lectura del impacto que generan esas acciones en un microcosmos, vamos a decirlo así. Pero cuando se trata, por ejemplo, de redes sociales, que es lo otro que también estamos midiendo, es cierto tipo de opiniones, cierto tipo de decisiones, cómo fueron leídas y qué reacciones generaron, que es importante. Toda acción enunciativa, conversacional, toda información genera un impacto. Y esa tenemos también que aprender a medir. ¿Por qué? Porque las consecuencias son sistémicas.
Eso pareciera un tema de marketing, no es un tema solo de marketing, es cómo tú te quieres posicionar en el mundo de tu negocio. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo un estudio por un tema muy particular en el tema de alimentación. Me estoy dando cuenta que una de las tendencias ahorita de la industria de la alimentación ya no es solo producir este, llámese productos para comer, vamos a decirlo así. Es también generar las tendencias, digamos, de las empresas más avanzadas, es generar información, es cómo ellos integran la cadena completa con los productores, cómo generan vínculos con productores que cumplan ciertas reglas de sustentabilidad, que sean respetuosos con el planeta, o que la cadena completa te impacta. Que cumplan también con requisitos desde el punto de vista de qué tipo de trabajador usan ellos en sus campos para producir, para extraer el producto, si usan trabajo con menores de edad, explotación, no pagan bien. O sea, porque todo al final se armoniza o no con el propósito de tu organización. Que la data que tú recoges, cómo se la devuelves a los consumidores, cómo se la devuelves a los clientes, cómo la devuelves en conocimiento, si estás dispuesto también a compartir eso a través de entrenamiento. Entonces, fíjate, algo que antes era simplemente vender un producto, hoy se ha convertido en una gama de acciones que tú en la medida que como líder, que como estructura organizacional te das cuenta del montón de posibilidades que hay alrededor, oye, te das cuenta que tu impacto es mucho mayor, porque todo lo que hagas, tiene o deja de tener un impacto. Y en cualquiera de los casos estás tomando una decisión, yo diría que hasta ética, ¿no? Sin lugar a dudas, sobre el tipo de negocio que quieres tener. Entonces, eso que tú dices, bueno, la energía eólica, bueno, puede tener también sus consecuencias. Y ahí es una decisión de cómo equilibras esas consecuencias con el buen juicio del líder, que para eso también trabajamos, el criterio técnico, pero además el juicio que tú digas, no, yo quiero hacerlo de esta manera, me quiero mantener ahí, o como tú dices, o no mantenerme ahí, porque nuestra decisión apunta a esta visión y a este impacto que queremos generar en el futuro, ¿no? Pero todo tiene consecuencias, todo va a tener una consecuencia y la idea es ponderarla con el mejor juicio, que también es parte del proceso de desarrollo que tienen las personas a quienes toca tomar esas decisiones, ¿no? Yo creo que algo importante para tomar decisiones es cómo interpretamos esos datos para convertirlo en información relevante. Estamos en una etapa en donde tenemos el mayor pico de datos de Sí. nuestra historia. Lo Ujú. que antes producíamos en 10 años, ahora lo producimos casi que en una semana. Y retomando el ejemplo de la entrevista que hizo La Nación al de Mercado Libre, se llama Marcos Galperi, él dice que en una de sus clases siempre invitan a alguien talentoso a, a- a dar una charla o algo. Y en una oportunidad fue Warren Buffett, justo cuando él estaba buscando inversión. Ujú. Por supuesto que en aquel momento no existía Google, no existía toda la información que tenemos ahorita a la mano. Y después que dio la charla fue que se enteró de quién era él. Y un poco cabizbajo por haber perdido la oportunidad de recibir ese financiamiento, alguien le dijo, no te preocupes, que él no está interesado en invertir en Latinoamérica. Quien sí lo está es John Muse, quien vendrá pronto a dar una charla. Y entonces, él, conociendo esa información, se preparó con anticipación para poder aprovechar su oportunidad. Eso nos pasa mucho a diario, que tenemos oportunidades que no aprovechamos Ujú. por no tener datos relevantes de manera oportuna. Eh, bueno, y una de las cosas, aprovecho el spoiler acá, que una de las cosas por las que nosotros arrancamos con este proyecto en el que nos está acompañando, es que nos decía, mira, yo tengo la información 15 días después de que pasa. Entonces, siempre tengo ese desfase de 2 semanas y no puedo tomar acciones porque cuando ya sé qué pasó, ya el entorno es otro, ya la producción cambió y entonces no puedo tener acciones correctivas a tiempo. Fíjate entonces que él, por tener esta información procesada, que procesada de manera manual, donde alguien le dice, viene esta persona que es esto y que está interesado en invertir en este sitio, él puede convertir esos datos en una acción. Entonces, de allí este tema del social listening, volviendo al tema, yo, por ejemplo, como Ingedaca, como Humana Consulting, a veces no sabemos por dónde orientar nuestro esfuerzo.
por dónde montarnos en la ola. Ujú, Y fíjate que sabiendo las tendencias del mercado, tú te puedes enlazar hacia quiénes son los influencers más importantes de un tema particular y participar en esa conversación, que antes eso era impensable. Para nosotros ujú. poder participar en este tipo de escenarios, tendríamos que pertenecer a Stanford, teníamos que tener grupo de amigos de ellos, poder llegar a su cena. Y ahorita, básicamente, con conectarte con información oportuna y relevante en un tema que es un tema que es el que se está discutiendo en el momento, pudiéramos acceder a espacios que antes era imposible ni siquiera imaginárnoslo. Entonces, acá un poco más, porque quiero hacer un poquito de énfasis Ajá. en esa herramienta de ecosocial, social listening, cómo funciona este tema del influencer, cómo detectamos patrones, eh, información oportuna, temas de conversación, etcétera. ¿Cómo lo estás viendo ahorita? Mira, como tú decías al principio de la conversación, hoy tenemos herramientas que nos facilitan muchísimo la captura de datos y una de esas herramientas va en dirección de tratar de entender lo que la sociedad en un momento determinado está opinando, diciendo en relación a un tópico específico. Te voy a poner un ejemplo. Yo hoy día tenemos herramientas que nos permiten monitorear en tiempo real, las emociones que se están generando en relación a los candidatos de las elecciones en Estados Unidos, y ver exactamente después de esta frase qué pasó. Y eso ya tenemos las herramientas para eso y eso nos permite sobre esa base ir tomando decisiones prácticamente en el momento, ¿no? Sobre ciertas cosas o correlacionar esas reacciones con lo que va a pasar en otros contextos en particular, en términos de inversión, en términos de indicadores financieros. O sea, hoy el mundo te permite hacer eso. Entonces, claro, con las organizaciones con las cuales estamos trabajando, por ejemplo, si se trata de la inversión en un tema de tecnología, la pregunta que siempre le hacemos es, ¿qué impacto quieres tú generar con esta decisión en la sociedad respecto a la reputación o la mirada que quieres dejar, ¿no? Cuando lo anuncias, cómo lo quieres decir? O si se escapó la información, bueno, vamos a leerte cómo la sociedad está leyendo esta decisión, qué están diciendo. Apoya lo que está diciendo, generó emocionalidad positiva, generó la posibilidad de que eso se multiplicara o no. Entonces, al final del día, tiene que ver con que nosotros vayamos diciéndole a nuestros clientes qué efecto está generando en la conversación social las decisiones y las acciones que están tomando en ese día a día. ¿Qué está generando mayor impacto? ¿Qué está generando mayor emocionalidad positiva? ¿Qué está generando mayor rechazo, por ejemplo? Y sobre esa base, como decíamos, estamos tomando decisiones. Porque la aceptación del contexto, la aceptación de la sociedad a lo que tú vas haciendo es un factor tremendamente importante. ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo lee? ¿Qué términos claves asocian a las decisiones que vas tomando? Cuando se trata, por ejemplo, de inversión tecnológica, es muy rápido. A veces hay organizaciones, por ejemplo, hay lecturas de consumidores que te dicen, ah, pero ¿por qué no bajan los precios del producto? Bueno, por la manera como lo dijiste fue, o qué beneficios nos trae. Ah, o lo ven positivamente, oye, qué bueno que están invirtiendo en tecnología, así enseñan y tal. O sea, hay muchas maneras de poder construir una narrativa que apoye o no, desde el punto de vista reputacional, las decisiones que vas tomando. Y que ese apoyo se traduce en apoyo a tu organización, a las decisiones, a las cosas que vas haciendo. Entonces, ese monitoreo hoy día es increíble porque volvemos al tema. Hay más dispositivos para poder hacer esas lecturas de manera inmediata y sobre esa base tomar decisiones porque volvemos al tema. Los tiempos cambiaron. Si tú esperas que eso, bueno, se diluya por sus propios medios, hemos visto cómo, y es súper triste verlo, a veces como al no tomar una decisión producto de una interpretación inadecuada sobre una acción que tomaste, se informó mal, dejas que la cosa fluya y lo que termina pasando es que la reputación de tu organización se va al piso y eso daña la venta, eso daña el flujo de caja y bueno, salir de ahí se hace muy difícil, por ejemplo, o por lo menos dañas un periodo de venta en particular. En cambio, si tú lo manejas, te preparas o intervienes de manera inmediata, los resultados son completamente distintos. Entonces, eso es lo que estamos haciéndole ver a algunos clientes de cuál es el efecto de la sociedad cuando reacciona a tus decisiones, a tus opiniones, a tus posiciones en ese contexto, ¿no? El caso de Toyota es interesante, habría que ver
qué impacto está generando, pero estoy seguro que algo de lectura previa han tenido que tomar, que tener en la mano para tomar ese tipo de decisiones, porque no estamos hablando de cualquier corporación. Es lo otro interesante, que esto ya no queda solo para las grandes organizaciones. Volvemos al tema. Hay maneras de llegarle esa información y lo que se trata es de democratizar, que no tienes que ser una gran corporación o una gran institución de algún gobierno para poder tener acceso a esto, sino que la hacemos disponible de manera muy rápida a distintos momentos, a distintas organizaciones, distintos tamaños, porque también de eso se trata la filosofía con la cual trabajamos, ¿no? Sí, Rubén, volviendo al punto, el entorno no lo puedes cambiar, cómo tu equipo reacciona a eso, entra perfectamente acá porque ahora tienes herramientas para leer tu entorno y leer tu entorno, anticiparte cosas, saber en tiempo real qué está pasando y poder tomar decisiones antes que sea demasiado tarde. Hace poco estuve acompañando a María Pascual en un evento en Colombia de digitalización y me llamó la atención de que se hablaba mucho de crisis. Ah, Casi que todos los exponentes decían, bueno, nos estamos preparando para cuando pase la crisis. Y entonces ahí entendí que la crisis es relativa. O sea, estamos en un entorno donde tienes acceso al financiamiento, donde tienes un mercado más grande y hablar de crisis para mí me pareció una tontería en donde evidentemente a lo mejor no tienes algunos factores de inversión con lo que esperabas, pero hacer estas cosas viables y, y entender cómo reaccionar a ese entorno con otro tipo de productos, con herramientas que lo hagan posible, eh, de eso se trata, ¿no? Entonces, si hablamos de crisis, creo que tenemos una maestría en haber superado muchísimos obstáculos y por eso cada vez que yo escuchaba esa expresión, es que estamos en crisis, me hacía ruido, porque muchas personas en otros entornos, en otros contextos, desearían tener la crisis que ellos tienen mm, mm, para operar, ¿no? Basándome en eso, me llama la atención algo que tú dices, que ya no son grandes corporaciones las que pueden acceder a este tipo de herramientas, y es una realidad. Hace poco tuvimos una presentación con uno de nuestros partners, con Rodwell, y vimos cómo está creando servicios para poder equipos que están un poco desactualizados, sistemas de supervisión de procesos que no nos dan los datos directamente. Ellos crean unos servicios que se integran a ese sistema supervisorio para poder extraer esos datos operativos y darle inteligencia a todo el proceso. Entonces, si Rockwell a nivel mundial está ujú, trabajando con herramientas para ser viable en cualquier entorno, eh, tener o sea, tú tienes tu meta final y sabes a dónde vas a llegar. Por supuesto que para llegar allí vas a tener que hacer unas inversiones. La idea es que esas inversiones sean graduales dependiendo de tu tipo de negocio, dependiendo de tu entorno. Puedes tener un negocio que a lo mejor es muy bueno, pero circunstancialmente el flujo de caja no está bien porque estamos en guerra, hay temas petroleros que están afectando la producción. Cuando hubo el COVID, el tema de la distribución generó bastantes problemas de retraso de piezas, material. Entonces, no siempre estamos en una situación ideal y la idea es poder entender ese entorno para nosotros ajustar las piezas y hacer que cualquier herramienta que implementemos se haga viable. Entonces, por eso creo que tenemos el juego completo. Me parece que lo de Visión 360 no es un cliché. O sea, tenemos las herramientas de tecnología que lo hacen posible y tenemos la gestión del cambio que lo hace posible y ahora juntos tenemos esa interpretación del mercado, de qué está pasando, de cómo la gente lo está escuchando a través de estas nuevas herramientas con las que estamos trabajando, que, o sea, tenemos la clave del éxito y ahora hay que documentarla bien, eh, hacerla, saber venderla para que la gente entienda que este es el camino y pueda sacarle provecho, más allá de nosotros vender, poder ayudar. Estamos trabajando con claro, claro. propósito. Ujú. No, y lo que yo creo un poco allí es como también poner a disposición esas ventanas y bueno, yo he vivido esto, pues, o sea, líderes que les da vértigo, no tengo otro nombre para describir la sensación que le da cuando les muestras data
cuando le muestras, mira, tu equipo está interactuando de esta manera en términos colaborativos. O cuando en el individual le dices, mira, el problema tuyo es que estás quedándote mucho en el control y no estás soltando. Ya la era de los líderes, de las superheroínas y los superhéroes se pasó, ya no hay capacidad para que una sola persona tenga tanta carga encima. Entonces, en distintas escalas, o sea, en la individual, en la organizacional o en la social, cuando tú muestras esta data, da vértigo, pero da vértigo porque la persona se da cuenta que tiene información que le puede permitir tomar mejores decisiones entrelazada. Ese es el otro punto, ¿no? Que ya no basta solo con lo que yo creo. Lo que yo creo es importante, tu intuición es importante, pero las herramientas están ahí para ordenar tu intuición y para llegar colectivamente, porque eso es lo otro, colectivamente, es decir, cuando logramos que esa inteligencia colectiva se expanda, ahí es donde se sucede la magia. Y el mundo está lleno de esos ejemplos que están todo el tiempo allí demostrándonos que en la medida que una organización que trasciende al tema solo de inversión, le mete esta otra variable, cómo el individual estoy interpretando, cómo el colectivo y cómo reaccionamos hacia afuera, cuando esas tres piezas cuadran, con data en la mano, que es lo que estamos nosotros proponiendo, eh, pasan cosas diferentes. Se sucede la magia. Ese es el término que puedo poner en la mesa, ¿no? Y cuando sucede la magia, bueno, olvídalo. Los ejemplos súper exitosos que hemos visto, donde efectivamente se dan resultados, donde hay un buen ambiente, donde la tendencia es expansiva, porque empiezas a pegar pedacitos, que es lo que has visto de muchas organizaciones hoy día. Este pedazo no lo había visto, ahora lo pongo. En el mundo lo que te decía, el mundo de la alimentación, bueno, esto, no me he dado cuenta que aquí tenía una capacidad, ahora le pego a esta y apareció un nuevo negocio. Y ahora vengo con esto y con esto, porque tienes la disposición y la mente abierta para estar permanentemente innovando y creando valor, generando impacto. Historias miles. El caso de Amazon, que todo el mundo lo cuenta. Comenzamos vendiendo libros y bueno, fíjate a dónde se expande a un negocio que producto de esa mentalidad tiende infinito en las posibilidades, no solo de capturar riqueza, sino de ofrecer también un impacto positivo a la sociedad. Eso es lo que buscamos, pues. Desde un lugar donde, bueno, haces uñas, pues, y peluquería, bueno, ¿qué más puedes hacer con la data que capturas ahí? ¿Qué data te puede servir? Ese es un mundo increíble. Una data que te puede servir para la compra de material, para la atención al cliente, para generar promociones, para entender qué se sucede. Yo no sé si yo te conté, pero hablo del caso de los salones de belleza porque nosotros en un estudio que hicimos ahorita en enero aquí en Chile, descubrimos que el salón de belleza era un lugar de apoyo para los pacientes de cáncer y eso no lo habíamos descubierto. Y ya hoy hay un par de empresas del mundo de la belleza que ahora quieren hacer una campaña porque se dieron cuenta que allí se suceden conversaciones, un estudio que hicimos nosotros de redes organizacionales para organizaciones de pacientes oncológicos, en esos lugares ocurren conversaciones que no se dan ni siquiera en los consultorios de los oncólogos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entrenar a las personas que trabajan en los salones de belleza para asistir de manera distinta a los pacientes oncológicos que han encontrado ahí un lugar de conversación potentísimo. O sea, es cosas que tú dices, perro, ¿cómo llegamos aquí? Bueno, porque tienes la data. Eso es un Qué buen ejemplo, interesante. ¿no? Sí, sí, Qué tienes la data. interesante. Qué interesante lo que hacemos. Me encanta mi trabajo. Veo cómo disfruta contando lo que hace. Y este tema del propósito mm, no es un cliché. O sea, por supuesto, yo he visto algunos videos donde hay gente que dona comida y se graba donando la comida. Y no sé, siempre lo he criticado porque siento que si vas a donar la comida, ¿para qué necesitas hacer propaganda de eso? A Mm. menos que tú puedas influenciar a otros a tomar acciones. Ayer estaba viendo un resumen de una película y una persona, no recuerdo bien el nombre, que cuenta resúmenes de películas en YouTube. Y como no tengo tanto tiempo de ver las películas, ahora veo el resumen. Y hablaba de una película que acaba de salir, que salió hace poco, que se llama Romper el Ciclo. No sé cómo se llama la película como tal, pero el objetivo es romper el ciclo. Creo que es que su padre golpeaba a su madre Mm, y entonces ella se enamoró de una persona que también la golpeaba y a mm, pesar de que estaba muy enamorada, ella dejó o sea, en algún momento se puso firme y dijo, yo no quiero vivir como vivió mi mamá. Incluso le preguntó a su mamá, ¿cómo hiciste tú para salir de esto? Y su mamá le dijo que para mí era más difícil salirme que quedarme, mm, porque lo amaba. Y ella mm, entendió que antes de amarlo a él, tenía que amarse a ella misma. Y bueno,
y decide acabar con la relación y pasan algunas cosas. Y me quedé pensando en la película por un buen rato, porque entonces tú empiezas a ver la vulnerabilidad de una mujer, que muchas de ellas son dependientes del ingreso del hombre, tienen Ujú. hijos. Entonces, no para todo el mundo es fácil. Y algunas mujeres tienen que quedarse en ese entorno donde son maltratadas por no tener la oportunidad de salir de ahí de manera tan fácil como esta otra persona que lo hizo, porque ella tenía su propio negocio y era un tema más de sentimientos que después poder enfrentar la vida sola. Entonces me quedé pensando en eso y en cómo ayudar a estas mujeres que están pasando por casos similares y no tienen ni siquiera con quién hablarlo, les da Ujú. vergüenza, no tienen ese apoyo. Entonces, bueno, te empiezas a pensar todas estas cosas y bueno, lo que tú estás pensando con las personas que tienen cáncer, que van al salón de belleza. Y bueno, hay muchas cosas bonitas por hacer y espero que con todo esto que estamos haciendo, más adelante podamos aprovechar estos datos para hacer cosas bonitas, para apoyar algunas organizaciones, formar algunas organizaciones, que yo sé que cuento contigo porque varias veces Claro lo que hemos sí. hablado y Claro. No, y tenemos hay un hacer mundo de cosas oportunidades interesantes. que saltan por donde no te imaginas. Es lo que te estoy diciendo, Andy. Yo creo que es parte de nuestro partnership, y un poco para que la gente entienda por qué trabajamos juntos. Porque hay cosas donde cuando las combinas salen cosas extraordinarias. Y suele ocurrir eso. O sea, que apareció aquí algo que no te imaginabas que iba a pasar, pero tienes la apertura para recibir ese dato y convertirlo en un insumo que puede ayudar a alguien. Siempre está ahí. Eso que tú dices, a veces el solo espacio para fomentar espacios de conversación en tu organización y que nacen como, bueno, adquirimos una nueva tecnología, no, pero es que hay gente que no tiene acceso a tecnología, no tiene acceso a Internet, que fue un tema que nos conseguimos con un cliente, ¿te acuerdas? En Venezuela, Ujú. el año pasado, que nos decía, mira, la empresa está sirviendo hoy día como el lugar donde los hijos de los trabajadores vienen a hacer las tareas porque el Internet en la zona es pésimo. Bueno, son soluciones que tú no consigues sino hasta que hay interacción y eso después lo sistematizas y le das forma para no solo ayudar a tu trabajador, sino a su familia, a la comunidad. Porque sí, es una realidad. A veces hay un tema de infraestructura, pero le tienes que dar la vuelta y tienes que estar dispuesto a darle la vuelta. Y eso lo haces con data. De eso se trata. Exactamente. Bueno, Rubén, siempre contento de conversar contigo. Me encantan estas conversaciones que además no son preparadas. Pues uno va notando sobre el camino y va enlazando una idea con otra y esto es lo que sale. Creo que nos conocemos bastante bien por todas las cosas que hemos estado haciendo juntos y lo importante de unir esfuerzos. Aquí tú lo estás viendo. Estamos en carreras completamente diferentes y a Ujú. pesar de que tú eres un ingeniero encerrado en el cuerpo de un psicólogo, nos complementamos bastante bien porque hablamos el mismo idioma. O sea, hay cosas que ni siquiera tengo que explicarte, sino vámonos por acá y creamos esa fusión de manera natural. Y bueno, ese es el objetivo de esto, que Así es, así es. No, que esto. y que el partnership, para que la gente lo entienda un poco, es que ya no puede ir una empresa de tecnología sola, ya no puede ir una empresa que hable de lo humano solo, hay que ir juntos, porque es la manera de tú generar un impacto diferente con los clientes, con los trabajadores de esas organizaciones, con las comunidades donde esas organizaciones impactan. Y eso es lo que hemos ido descubriendo en la medida que hemos abordado distintos proyectos juntos, que hay un mundo que se hace más grande, tiene un impacto mayor en la medida que trabajamos juntos versus ir aislados sin un norte común. Bueno, y para ir cerrando, si quieren seguir escuchando de nosotros, Rubén también tiene un podcast bastante interesante que se llama La Gerencia Valdiván, donde trata bastantes temas del lado humano de la gerencia. He escuchado muchísimo, algunos hasta los he repetido porque me han parecido bien interesantes. La página de Rubén es humanaconsulting.cl. En la sección de contacto, creo que tienes el icono de WhatsApp también. Bueno, Sí, sí, tal tienes cual. el icono Ujú. de WhatsApp, tiene el acceso a su LinkedIn, su teléfono, sus redes sociales. Siéntase libre de contactar a Rubén, que de mi parte va súper recomendado, no solo como empresa, sino como humano. Siempre, siempre va más allá y no todo es un negocio. Siempre está dispuesto Así a es. ayudar, siempre está dispuesto a ayudar a buscar la mejor opción y sabe decir que no cuando ve
un trabajo que te va a llevar por mal camino, sabe cómo, a pesar de que eso genera ingresos, no es que nos sobra el dinero, pero no es nuestro propósito. Y de eso es lo que me gusta de trabajar contigo, Rubén. Así que seguiremos haciendo cosas juntos. Gracias por acompañarme hoy en este espacio. Pronto vamos a hacer un webinar ya un poco más visual, Sí, donde todo esto que estamos hablando podamos mostrarlo con algunas gráficas, algunos datos un poco visual. Ya me salí de un par de compromisos, que tengo una charla ahorita en Sevilla, ahorita a finales de octubre, y tengo el Automation Fest de Rockwell en noviembre. Pero entre uno y otro buscamos un espacio estamos espacio, claro que sí. para hacer un webinar bien interesante y poder mostrar estas cosas, poder mostrar cómo interpretamos esos datos, cómo adquirimos ese ecosocial, cómo hace esas redes colaborativas, ya con ejemplos, como digo, visuales. Muy Entonces, bien. bueno, Oye, de nuevo, gracias, Andy. Siempre un placer. De verdad que sí. Muy feliz, además nostálgico ahí de. Ustedes no están viendo, pero bueno, ahí está mi linda Caracas. La oficina de Andy tiene una característica muy especial y es que se ve el Ávila. Y para uno que tiene unos mesecitos sin estar por allá, pues siempre es lindo saber que el Ávila siempre va a estar ahí, que los buenos amigos van a estar ahí y que las oportunidades están. Así que de nuevo, gracias, amigo Andy. no, gracias a ti, Rubén, y bueno, hasta un próximo capítulo. Muchas gracias por acompañarnos.